todo el material aquí reunido, que van a ver expuesto, corresponde a diferentes proyectos y diferentes temporalidades, ¿sí? Hay piezas que son de hace muchísimos años, ¿sí? Como esta que está acá, es del año 95. ¿Sí? Yo creo que es una de las más viejitas. Hay un proyecto que también es por allí, más o menos por esa época, que fue con lo que llegué aquí a México, ¿sí? A exhibir en el Centro de la Imagen en el año 99, por invitación de CONACYT. Esa fue mi primera interacción aquí con México, y gracias a ese hecho casi fortuito, este lugar se transformó casi en mi segundo hogar, y para después transformarse en el primero, ¿sí? Desde aquella época que digamos que tengo tránsito cada vez más frecuente por México. Todo el material que está reunido, como les digo, corresponde a diferentes tiempos, diferentes proyectos, y es la idea un poquito de cómo se subtituló esta expo, que es retroproyectiva. Es una retroproyectiva porque no tiene la lógica usual de una retrospectiva como tal, ¿sí? Sino que incluye además un par de proyectos que están en desarrollo, ¿sí? Inclusive en algunos casos a nivel de boceto, y están incluidos en la expo. Entonces, bueno, advertido sobre esto, avanza. Estas piezas, que a lo mejor digamos, son por las que más han circulado o se conocen, son piezas hechas en hilo. Esto es una urdimbre, es decir, no es una tela, el hilo es un hilo pegado al lado del otro. Son piezas, bueno, muy lentas de construir, de hacer, pero básicamente, digamos, lo cuento rápidamente, porque todas las piezas en hilo tienen con la misma estructura. En cuanto a soporte, el soporte, como le digo, son hilos, pero los hilos son libres de ácido. Los hilos los construyo yo, ¿sí? Yo empiezo el proceso de construcción de la pieza desde el mismísimo soporte. ¿Por qué hago esto? Porque cuando empecé a construir este tipo de piezas me encontré con un problema, o por lo menos una preocupación por parte de repente de los coleccionistas que se interesaban en la pieza, que era la durabilidad. Entonces me puse a investigar sobre esto y me di cuenta que, bueno, el problema del deterioro de una pieza, sobre todo en fotografía, no tiene tanto que ver con la tinta, con que esté impreso, en el caso de que sean digitales o los valores. No, digamos, el problema fundamental es el soporte, ¿sí? El soporte. Entonces, así como en los papeles existe toda una normativa de papeles libres de ácido, como el Gene-Müller, entonces yo me di a la tarea de construir un soporte que tuviera las mismas características y propiedades museográficas de un papel de conservación. Me llevó mucho tiempo, ¿sí? Pero lo logré, ¿sí? Son hilos de algodón, 7 hebras libres de ácido, es decir, que no se clarifican, no tienen azul de metileno, que es a veces lo que le da ese blanco nívedo a los soportes, y está mercerizado. El mercerizado es el retorcido que hace que los hilos, las hebras, se transformen en un hilo, con almidón de arroz. Y esta pieza tiene una particularidad, más allá de lo que podemos llegar a ver, visualizar, con esto que se abren los hilos. Hay algo que si yo no descuelgo la primera capa, no lo vemos nunca. Esta pieza está, mira, si come de allá. Si esta pieza está sostenida solamente por imanes. Mira, la vamos a sacar a la una, a la dos. Sí, mira. Wow. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros habíamos visto una parte de esta pieza, pero había una parte que había quedado oculta. Y eso que había quedado oculto podría haber quedado siempre oculto, ¿sí? Y haber estado allí, guardado, al resguardo de la voracidad de nuestra mirada. Yo funciono básicamente creando como universos. Entonces, genero universos, y dentro de esos universos tienen ciertas leyes, ¿sí?
y sobre esas leyes se generan ciertas piezas. Pero yo vuelvo cada tanto. De hecho, esto es una serie que vengo desarrollando hace casi 10 años, que hago una pieza por año. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una producción compleja. Ya después ahí hay un videito donde hay un backstage, ¿sí? Y van a poder ver que, bueno, que esto está construido ad hoc para esto. Las imágenes, cada una de estas fue una producción como si fuera un cortometraje. ¿Sí? Se generaron los trajes, los props, se hizo un casting para las personas, un scouting donde llevarlos, ¿sí? Pero estas piezas, particularmente esta serie que se llama Lugares Comunes, a mí me gusta pensarlas como experimentos de percepción. ¿Y por qué digo que son experimentos de percepción? Porque a mí me interesaba probar dos cosas. La primera es que la mirada no es un relevamiento, a priori no es un relevamiento de la realidad. Cuando nosotros miramos, no relevamos la realidad. Esto puede parecer muy curioso, pero en realidad es lo que hacemos. Luego les puedo compartir el estudio que me interioricé. Entonces decimos, bueno, si no es un relevamiento, ¿qué es? Es una proyección. Cuando nosotros miramos, lo primero que hacemos es proyectar nuestras expectativas sobre lo que está aquí afuera. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que finalmente terminamos siendo ciegos para todo aquello que no podemos prever o imaginar. Estas piezas, ustedes ya están en sobreaviso, entonces seguramente han visto algunos elementos que son anómalos, ¿sí? En la composición de estas imágenes que son muy arquetípicas. Yo busco estas imágenes arquetípicas para que las personas la vean rápido, como vemos el mundo, rápido, y pasamos a otra cosa. Entonces, ¿qué vemos? Vemos mariachis, vemos doctores, vemos presos, y a otra cosa. Pero estos mariachis, estos presos y estos doctores tienen algunas cosas que son disruptivas y que están a simple vista, pero que a alguna gente se le pasa por alto. Los mariachis tienen bates de béisbol. ¿Tienes qué? Bates de béisbol. Ah, sí. ¿Sí? Los mariachis tienen bates de béisbol. ¿Sí? Los doctores tienen armas. Los presos no son presos todos, hay jugadores de fútbol entre ellos. ¿Sí? La elección del elemento que está detrás, la elección compositiva, ¿sí? Es fundamentalmente para engañarlos. Es decir, a mí lo que me interesa es confundirlos. ¿Sí? Al igual que al principio, que ustedes vean una cosa y de repente crean que una cosa y le empiezan a aparecer cosas que estaban retrasadas y no habían visto. Bien, ¿y por qué los quiero confundir? Los quiero confundir justamente porque cuando tú descubres lo que está en la última capa y no macha, no checa, inmediatamente sucede algo bien interesante, que es que la gente se esfuerza porque cheque. ¿Sí? Y entonces empiezan a generar una serie de relatos para que esto que está allí detrás tenga algo que ver con estos personajes que lo están mirando. Es decir, tiene que tener un sentido. Y ahí sucede otra cosa que a mí me interesa y que, digamos, que lo compruebo cada vez que alguien mira estas piezas. Y que empiezan a gozar diferentes ideas, relatos, ¿no? Que es que cualquier relato, cualquier historia, por más inverosímil, por más alocada que sea, es preferible al sinsentido. El sinsentido es insoportable. Este proyecto tiene un sucedáneo que es este, que se llama El secreto de Vegado. El secreto de Vegado es una serie de libros objetos que lo que hace justamente es develar aquellas piezas. Esas piezas que están allá, ¿por qué? Porque inclusive las partes que están más visibles, es decir, la de estos personajes que están en capa, nunca las ves enteras. Tú nunca ves entero cuál es la imagen, ¿sí? Porque están desgarradas. Entonces, en estos libros hay textos y una serie de cosas, pero fundamentalmente lo que hay es que están los diferentes layers
de forma completa. Año 98, Ciudad de Córdoba, Argentina, son afiches. Con estos afiches yo empapelé una ciudad. Tapé todos los soportes publicitarios de la ciudad, ¿sí? Para dejarlos en blanco. Esto parte, lo que están viendo ahí es a la vez es también una invitación a una exhibición que fue el Centro Cultural, un centro de cooperación iberoamericana en Argentina. Creo que acá también está, claro, sí, en España, México, creo que está. Claro, bueno, es de el mismo proyecto. Sí, a mí me invitaron a exhibir las piezas que están, las publicidades de ficción. Y entonces yo digo, bueno, no tiene sentido exhibirlo en una sala, porque esto, yo venía haciendo esto en carretera, en vía pública. Entonces hago una contrapropuesta. Le digo, ¿saben qué? Mira, y ahí está el video de las calles que estaban empapeladas. Entonces lo que les propongo es hacer una intervención urbana. Y él le dice, bueno, ¿y en la sala qué ponemos? Le digo, en la sala vamos a poner lo mismo que afuera. Entonces tú entrabas a la sala y en la sala estaba empapelada, igual que estaba empapelada la ciudad. Entonces había un juego ahí de espejos entre lo que era la sala, lo que era la idea de una exhibición. ¿Sí? Lo único que había es ese pequeño textito que a veces pasa desapercibido, que funcionaba de forma de manifiesto de lo que yo pensaba en aquel momento sobre la recuperación simbólica del espacio público. Y que fue bien interesante porque durante esos 3 días realmente hubo no fue simbólica la recuperación. La gente escribía, tomaba, pegaba cosas, tomó el espacio que no tenía, porque no existía la posibilidad. O sea, que había un recuadro blanco y el recuadro blanco estaba dispuesto para que lo tomaran, ¿no? Lo colonizaran de alguna manera con su imaginario. Los grandes artífices de la descomposición son los hongos. Sí. Ellos son los que descomponen las cosas. Y bueno, al no haber mucha humedad, ¿sí? Hace que los hongos no proliferan demasiado acá. Entonces sucede con estas piezas que en cada lugar que estén van a reaccionar diferente. ¿Sí? Tampoco hay un control. ¿Sí? Y a mí me gusta, bueno, ahí yo uní un término que es el de artefacto de pensamiento. Yo digo que estas piezas no son arte. Eso no quiere decir que no se puedan comercializar, que no tenga una lógica. No importa, eso es otra cosa, ¿sí? Pero no funcionan como una obra de arte, ¿sí? Son una obra, uno la construye, la exhibe, ¿sí? Y hay de alguna manera un remedio de eternidad sobre ese elemento. Queremos que eso sea eterno, ¿sí? Aquí funciona absolutamente al revés. Las piezas se activan, ¿sí? Se activan, no se terminan. Si yo termino de construir todo y la pieza se activa, y a partir de allí empieza la historia, ¿sí? Y por cuánto tiempo no lo sabemos. De hecho, acá hay una pequeña nomenclatura. Sobre la parte izquierda están la nomenclatura química de cada uno de los elementos que conforman la pieza. Es decir, no solamente la materia orgánica, que es la primera, sino todo. La madera, el hierro, el vidrio, todo eso, ¿no? Es el silicio, 4000 hace 1000 años. Vidrio, que es lo último que teóricamente se compondría, se degradaría. Y pongo esto para recordarnos lo parcial de nuestra percepción. ¿Por qué? Porque todo se está degradando. Todo está en un proceso de entropía. Todo. Nada más que nosotros no somos capaces de verlo. Nosotros solamente podemos fijar nuestra idea de tiempo, ¿sí? en un paréntesis muy pequeño. De hecho, nosotros lo vemos así. Si esto de repente, el día 1 que yo puse estas piezas, lo mirara una mariposa, esa pieza hubiera sido eterna. Para ella hubiera sido eterna. Una mariposa de 24 horas. ¿Sí? Entonces digo, nosotros podemos presenciar la curva de una degradación, ¿sí?
bueno, en ciertos materiales orgánicos, aunque todo también se esté desintegrando, poquito a poco. Entonces funcionan de alguna manera, tienen, hay un péndulo, funcionan como relojes. Son relojes, son otro tipo de relojes, que miden el tiempo de otra manera, es decir, a mi modo de ver, de una manera mucho más real, ¿sí?, que la que lo miden los relojes, que es una convención y finalmente un particionamiento arbitrario del tiempo. Aquí lo que estamos es presenciando un proceso de degradación.